muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy estoy en una aventura más. Es una aventura que yo estoy muy emocionado. Vamos para Inírida. Inírida es el capital del departamento de Guanía. Y estoy muy emocionado de conocer porque es una parte no tan conocida entre los extranjeros y los colombianos mismos. Vamos a estar... lo que más me llama la atención de Guanía son los cerros de Mavicure, pero aparte de eso hay otros sitios que son muy chéveres también. Mi meta es para que todos conozcan ese sitio que es tan hermoso y yo no conozco personalmente, mi primera vez, entonces vamos a pasarlo muy bien y vamos a descubrir más maravillas de este país hermoso que es Colombia. ¡Qué calor! Húmedo, mucha humedad, ¿no? No puedo creer que estoy en Guanía. En todos los departamentos. Lo vamos a descubrir. Nos mandaron a una sala, pero yo no sé qué vamos a hacer acá. Diana está molesta porque no tiene servicio. ¿Servicio de celular? No hay servicio de celular. Bueno, parece para entrar a Inírida uno tiene que pagar. Por eso tenemos esa fila, 28.000 pesos para mí. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya salimos del aeropuerto y estamos oficialmente en Inírida. Y miren nuestro transporte. Está a nuestra disposición. Vamos a estar viajando en eso. Y claro que hay un letrero que dice: yo amo a Inírida. Pues hasta ahora está haciendo mucho calor, pero el clima es rico, aire fresco, puro. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Muy bien. Y ahora vamos a estar viajando. Bienvenidos a todos a Inírida, capital del departamento de Guanía. Estamos aquí en el centro de la ciudad, en el parque Flor de Inírida, la razón por la cual, ahí está, la Flor de Inírida. Es un flor que es nativo de aquí de Guanía y tiene mucha importancia para la población acá, es un símbolo en realidad de este departamento. Vamos a disfrutar un poco del centro de Inírida. Estamos en otro parque que se llama el Parque Zona Indígena y esa estatua está dedicada a la princesa Inírida de Bensicoida. Bensicoida es una palabra que significa mujer perfumada y la princesa Inírida es parte de la cultura aquí en Guanía y está conectada a los cerros de Mavicure que vamos a visitar más adelante. Bienvenidos al río Inírida. Aquí está el puerto
de la ciudad. Me estaban explicando aquí es cuando la mercancía llega. Ahorita vamos a tomar una lancha nosotros para llegar a nuestro destino donde nos estamos hospedando. Y como pueden ver es muy diferente de lo que uno puede esperar en toda Colombia, pero me parece muy chévere. Menos mal yo tengo mis botas que resisten el agua porque estamos en una época de invierno, entonces está un poco inundado la parte del puerto. Hasta ahora me gusta acá, es muy diferente, el aire es fresco acá. A mí me parece un municipio tranquilo y vamos a estar explorando más. Como pueden ver en las calles, vemos estos carritos. Es el modo principal de Inírida y aquí la gente los llaman tuk-tuks. Obviamente no hay muchos carros, sí hay, pero la mayoría son estas, los tuk-tuks. Hello. Aquí hay gente que habla un poco de inglés. Entonces, esta es la gobernación de Guanía. Aquí el edificio. Y ahora estamos entrando a la plaza principal del Pauquí, una comunidad indígena aquí en Guanía. Aquí como hay cosas que comer y obviamente voy a probar un poco de lo que hay. Bueno, estoy probando un jugo que es muy especial de acá. ¿Cómo se llama? Se llama la manaca y es una combinación de açaí y manioco que viene de la yuca brava. No sé qué es eso, voy a ser honesto, pero voy a probar a ver. O sea, yo mastico. Eso es diferente. Me están diciendo que es muy bueno para la circulación de sangre. No había probado nada así antes. Y aquí tenemos venta de açaí. Esto me parece muy curioso porque jamás había visto tanto açaí en un lugar. Señor, ¿cuánto cuesta esto? 6,000 pesos para toda esa bolsa. O sea, 6,000 pesos en dólares sería como $2. Pero me parece muy curioso porque en mi país, por ejemplo, uno compra cualquier cosa de açaí y el precio es altísimo. Y açaí claramente es una fruta que es súper buena para la salud. Aquí estamos entrando a la comunidad de Coco Viejo y esa comunidad indígena es dedicada a las artesanías. Aquí una de las tiendas que se venden las artesanías. Aquí hay cosas que son muy bonitas y a la venta para todos que pasan por acá. Ahorita en Guanía estamos en época de invierno y lo que pasa en invierno, así como estamos junto al río, el río sube el agua. Y lo que me han comentado, que el año pasado, por ejemplo, el río llegó hasta acá. Y mire cómo dejó el piso. Así dejó el piso, simplemente por el agua. Pues el río sigue subiendo, pero no ha subido a tanto ese nivel todavía. Pero es algo que anticipan aquí en Guanía.
nos encontramos en una maloca, que es un hogar típico de las indígenas. La maloca que tenemos está ubicada aquí en el departamento del Guainía y en el resguardo de Pajuil, lógicamente en la comunidad de Platanillal. Aquí tenemos nuestra origen, historia, la ejecución de los bailes tradicionales de los pueblos cubeos. Aquí vemos el baile de Samuro, que está aquí colgado. Es un baile que también tiene su historia, de todo lo que ha venido pasado antes. También encontramos que es el guarumo, una danza, también es acá de un material del monte. Todo lo que vemos acá nos identifica como pueblo. Siempre estamos comunicando con la naturaleza y también con la parte espiritual para poder nosotros estar de manera sana como comunidad indígena. Listo, ya hemos hecho nuestro recorrido por Inírida y ahora vamos donde una comunidad indígena donde nos vamos a hospedar para todo este viaje. Entonces obviamente vamos a ir en lancha subiendo el río Inírida y mañana vamos a conocer los cerros de Mavicuri. Buenos días a todos. Amanecemos hoy en una comunidad indígena aquí en Guainía, que a una hora del capital Inírida por río. Y ahora vamos a viajar una hora más hacia los cerros de Mavicuri. Bienvenidos a los cerros de Mavicuri. Ya llegamos, nos demoramos como 45 minutos, una hora. Uy, pero esas piedras son gigantes, hermosas. Este es el monolito más grande, se llama el Cerro Pajarito. Al fondo, ese es el Cerro Mono. Y lo que vamos a escalar ahorita es acá. Este es el Cerro Mavicuri. Y ahora vamos a escalar. Hasta ahora así es la subida, como pueden ver, muy profundo creo que es la palabra, pero hasta ahora está hermosa acá, una de las partes más bonitas que he conocido. Pero vamos ahí, el Cerro Mavicuri, a la cima, aún falta mucho, o sea, mira acá, ahí vamos subiendo. Bueno, y ahora que vamos a subir hacia el Cerro Mavicuri, tenemos que meter aquí el monte primero. Y ahora la próxima, vamos a subir aquí. Esto está chévere. ¿Cómo te sientes, mi amor? Cansada. No, no estoy cansada, mentira.
CrossFit. Estoy asustada. Asustada, no pasa nada. Vamos a subir bien. Venimos de aquí abajo y ahora vamos aquí. Creo que ya casi por encima, pues espero que sí, pero ya estoy todo sudado. Aquí hace mucho calor, hay mucha humedad, nada de viento. Pero ¿sabes qué? Uno solo vive una vez, ¿no? Hay que pasarla bien. Bienvenidos a todos a los cerros de Mavicuri. No, aquí no hay palabras. Esto es pura hermosura. Y ahora estamos encima del Cerro Mavicuri. Como me expliqué antes, Cerro Pajarito es el cerro más grande y el Cerro Mono. ¡Bienvenidos! Estamos en una sabana, en otra comunidad indígena, cerca de Inírida. Allá al fondo podemos ver los cerros de Mavicuri. Y aquí en esa sabana se encuentra esto. Esta es la flor de Inírida, otro símbolo de Guainía.
estamos en un punto muy interesante en Guainía. Estamos por lo que se llama la estrella fluvial. Y la estrella fluvial es donde se une 3 ríos prácticamente. Tenemos el río Atabapo, que es este acá, pero más allá también tenemos el río Guaviare y el río Orinoco. Y allá al fondo podemos ver Venezuela. Bueno muchachos, y así termina nuestro viaje a Guainía. Ahorita voy para Inírida de nuevo, se demora como 1 hora en lancha y vamos a tomar nuestro vuelo para Bogotá. Entonces espero que hayan disfrutado, los invito a conocer otra parte no tan conocida en Colombia, pero también hermosa. Entonces muchachos, hasta luego, nos vemos en las redes.